El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la nada emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. La materia hasta ese momento es un punto de densidad infinita que en un momento dado explota, generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. Inmediatamente después del momento de la explosión, cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo, éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un centésimo de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales, electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día. Es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Los elementos químicos se encuentran clasificados en la tabla periódica de los elementos. La abundancia de los elementos en el Sol. Como vemos que el elemento más abundante es el hidrógeno, con un 73,46%, seguido por helio 24,87% y oxígeno 0,77%, además de otros elementos que se encuentran en menor cantidad. Pero, ¿cuál es el origen de estos elementos? Luego de la explosión del Big Bang, el universo se expandió rápidamente y la temperatura era muy alta. Luego comenzó a enfriarse y los protones y electrones que provenían de neutrones, quienes no pueden vivir aislados más de 11 minutos, empezaron a perder energía cinética y velocidad. Se empezaron a unir entre ellos producto de la diferencia en sus cargas electrostáticas y formaron el primer elemento, hidrógeno. Luego, la materia en formación se empezó a aglomerar en espacios estrechos donde la densidad aumentó mucho, con ello la temperatura y los átomos comenzaron a colisionar y se crean las protoestrellas. Cuando aumentan tanto la temperatura, se hacen posibles las reacciones termonucleares formándose una estrella. Se enciende la estrella y bajo estas circunstancias se comienza a formar helio, como lo hace normalmente una estrella a través del hidrógeno. Estas estrellas de primera generación utilizan principalmente la cadena protón-protón. Esto lo explicaremos más detalladamente en vivo. La cadena protón-protón es el proceso mediante el cual las estrellas de primera generación producen helio a partir de cuatro átomos de hidrógeno. Entonces, a las altas temperaturas, en el Sol colisionan dos átomos de hidrógeno, liberando un neutrino, un positrón y energía, formando un deuterio. Luego, un deuterio vuelve a colisionar con un protón, liberando más energía, rayos gamma y formando un átomo de helio 3 inestable. Luego, ese mismo átomo de helio 3 inestable se fusiona con otro, y liberando dos positrones y formando un átomo de helio. Tres. Según la cadena de formación de helios, a partir de hidrógeno tenemos entonces 4 hidrógenos que van a pasar a formar un helio. Esto además de positrones y energía. Las supernovas de tipo 2, como las estrellas actuales, tienen otro mecanismo de combustible. Estas son capaces de generar elementos más pesados, logran fusionar más elementos y para esto su masa debe ser mayor a 8 masas solares. La cadena por la cual producen calor se llama CNO.
Estas estrellas son capaces de crear elementos cada vez más pesados, fusionando los elementos que van formando entre sí. Para que esto sea posible, deben alcanzar temperaturas cada vez más altas que las logran comprimiéndose y aumentando los choques entre átomos. Generalmente son estrellas cuya masa es igual o mayor a 8 masas solares. El orden en el cual fusionan los elementos son hidrógeno, helio, carbón, neón, oxígeno, silicio y finalmente queda un core o núcleo de hierro y níquel. Estos elementos finales son tan pesados que para la estrella no es conveniente fusionarlos. Por ejemplo, la fusión del hierro consume más energía de la que libera, por lo que el núcleo no se mantiene caliente. Por lo tanto, la estrella se empieza a enfriar, a disminuir de tamaño, pero nunca llegando a su tamaño original, queda algo más grande. La estrella es incapaz de seguir produciendo calor y los vientos comienzan a arrancar la superficie, y con el tiempo solo queda el núcleo de hierro, hasta que llega a un punto que se vuelve tan inestable que explota violentamente. El resto termina esparcido volviéndose una nebulosa planetaria. El núcleo que queda sería como el cadáver de estrella, y es el núcleo de hierro o del último elemento que logró formar y no logró utilizarlo de combustible. Esto lo explicaremos más didácticamente. Acá tenemos una estrella estable, la cual está convirtiendo el hidrógeno en helio como vimos anteriormente. Luego esto pasa por todos los elementos y se van centrando en el centro de los elementos más pesados hasta llegar al hierro, que es el elemento más pesado que puede fusionar una estrella. Pero la fusión del hierro requiere más energía de la que libera, por lo tanto la estrella se vuelve inestable y se empieza a enfriar. El núcleo se convierte en núcleo de hierro y esta pasa a una enana blanca, mientras que todos los elementos que la rodeaban son arrancados por vientos, lo que forma el polvo cósmico, formando las nebulosas. Las supernovas de tipo 1A son el resultado de la explosión de enanas blancas, pero hay muchas otras conocidas como tipo 2 que señalan el fin de estrellas con un tamaño muy superior. Al contrario de las pequeñas, cuando las estrellas masivas agotan sus reservas de hidrógeno son capaces de empezar a fundir otros elementos. Las cenizas de cada serie de reacciones nucleares se convierten en combustible para la siguiente, por lo que cuando se acerca el fin de su vida, el aspecto de las estrellas masivas recuerda al corte de una cebolla. Una capa exterior del combustible original, hidrógeno, y luego se cubre de capas con elementos cada vez más pesados. Pasan su vida convirtiendo el hidrógeno en helio y el helio pasa a carbono y oxígeno, estos neón y magnesio, y así. La estrella masiva crea un núcleo de hierro, pero la fusión de hierro para obtener elementos más pesados no beneficia a la estrella, no mantiene caliente su interior, ya que la fusión del hierro consume energía y no libera. Por lo tanto, se forma el núcleo de hierro, pero no se fusiona hasta que en un momento se vuelve inestable, y luego su masa aumenta hasta que explota violentamente. El núcleo se contrae en un instante, rebota golpeando las capas exteriores de la estrella y provoca una gran explosión. Las supernovas son el origen de los elementos pesados de todo lo que nos rodea. Cuando la materia de estas explosiones se extendió por el universo, se formaron planetas y nuevas estrellas.